oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a una nueva edición de Revista de Medio Oriente, este programa en el que recibimos como cada semana a Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, de vuelta a este espacio en el que hablas a los oyentes de medios de comunicación y de esos asuntos que te llaman la atención, que se publican principalmente en español. Vamos a hablar hoy del diario El País y de algún otro asunto. Cuéntanos. Pues sí, ¿cuándo no hablamos del diario El País? Siempre hablamos del diario El País. Es una tristeza. Pero bueno, quiero hablar del diario El País simplemente por un artículo que publicaron el otro día que no me llamó la atención, ya no me llama la atención, pero bueno, es un artículo que se titula Palestina declara su independencia como Estado si Israel se anexiona, declarará su independencia como Estado si Israel se anexiona a Cisjordania. ¿Qué Palestina? No hay Palestina como tal, lo que es la autoridad palestina, que si te fijas en otros medios es a lo que se refiere. La autoridad palestina amenaza con hacer eso. Uno puede decir, no, todo el mundo sabe a lo que se refiere, ¿no? Porque en el concepto Palestina también entra Hamás, ¿no? Pero en la autoridad palestina es claro. En fin, son cosas que son errores y que obviamente no se corrigen. Bueno, a lo mejor sí, no lo sé, no he ido a comprobar, porque como nunca corrigen nada, pues no he ido a comprobar esto. En el mismo texto era interesante algunas cuestiones de la narrativa, ¿no? Por ejemplo, hablan de las fronteras de 1967. Quienes nos escuchan saben perfectamente que no hay fronteras de 1967. Bueno, quienes nos escuchan y quienes entienden un poquito de la cuestión saben perfectamente que no existen. Se delimitaron unas fronteras, una propuesta de la ONU, una partición ofrecida por la ONU, que al ser rechazada por los Estados árabes quedan agua de borrajas. Israel declaró su independencia, con lo cual Israel sí, pero al ser atacado Israel, Israel avanza en la defensa y en plena guerra, que Israel está avanzando, se declara un alto el fuego y se crean lo que llaman el país fronteras, pero lo que se crea es una línea de armisticio. Y esa línea de armisticio en el acuerdo está especificado que no se puede considerar fronteras. Y quien lo especifica no son precisamente los israelíes, quien pide eso son los jordanos, son los países árabes, porque si aceptan esa frontera sería aceptar la existencia de Israel. Y recordemos que en 1948, 1967, los 70 y todavía la aceptación de Israel no existe, con lo cual aceptar esas, por eso mismo no son fronteras, es una línea de armisticio. Algunos me dirán, sí, aceptan Israel. Bueno, aceptan Israel relativamente, están dispuestos a aceptar Israel, pero no como un Estado judío, con lo cual no es Israel lo que quieren aceptar, sino quieren aceptar otro país con mayoría árabe al lado de otro país con mayoría árabe. En cualquier caso, eso me parece interesante destacarlo. Y otra cuestión que también me llama, también por supuesto decretan que Cisjordania es Palestina, que ya hemos hablado también aquí, que eso, según los acuerdos internacionales, los acuerdos vigentes como Oslo o que se basan en la 242, se tiene que negociar y se tienen que llegar a acuerdos a través por las partes, tienen que negociarlo y a través de las negociaciones se delimitarán las fronteras. Con lo cual, si tú te basas en unas fronteras inexistentes, pues puedes decir que una cosa es de unos y otra es de otros, pero insisto que no lo son. Y luego otra cosa que me llamaba la atención también en el artículo es cuando hablan de la manera en la que cuentan una historia, y explican que el economista, del primer ministro palestino, que reveló que su gobierno no va a estar este mes en condiciones de pagar los salarios de los funcionarios, y dice El País, a causa de los recortes en la transferencia de los impuestos que Israel recauda en nombre de la autoridad palestina, que se han visto bloqueados durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. No. Los israelíes, están dispuestos a pagar sin la parte de dar lo que se da, cortando lo que dan los palestinos, el pay for slay, que es el pago a los terroristas. Tú sabes que la autoridad palestina paga a las personas que intentan matar judíos, pues reciben un sueldo, cada uno depende en función de su éxito, lo recibe más o menos. Bueno, pues esa parte no la transferían, pero el tema es que quienes rechazaron son los palestinos, rechazaron en todo momento ese dinero porque no lo quieren entero.
Entonces, quienes rechazaron la transferencia de esos fondos, de ese dinero que Israel les daba, fueron los palestinos. Pero eso en el país pues no sale, porque no parece ser muy interesante. De hecho, estaba viendo un artículo del País, les ponen un movimiento visto como casi suicida. Abbas rechaza la transferencia de impuestos por parte de Israel. Esto en el Times de Israel. Los palestinos rechazan los impuestos después de que Israel retirara la parte que se paga a los presos terroristas. Pero para el país eso no existe. Para el país todo es una cosa donde los israelíes son muy malos, hay fronteras determinadas, nada tiene explicación, no hay contexto de ningún tipo. Es una pereza. Yo sé que para quienes nos escuchan probablemente también, pero bueno, hay que seguir desmontándolo, hay que seguir recordándolo cada vez que pasa o cada vez que lo recordamos. Bueno, pues esperamos que en otras ediciones de Revista de Medio Oriente tengamos asuntos que podamos tratar con más distensión y no sé si volveremos a tomar rienda de esas minorías, esos ataques a minorías derivados de estas protestas que se han estado realizando y han recorrido diferentes países de las que hablábamos la semana pasada, que creo que querías hacer una pequeña anotación también hoy. Sí, hablamos les decía, redes sociales. Me parece, pues evidentemente, casi es el tema aquí en Estados Unidos, muchísima preocupación por lo que está sucediendo, debates internos, los propios grupos sufren por situarse ante este debate. La plataforma Black Lives Matter no está claro exactamente cuál es la plataforma, porque hay algunas que hay miembros ahí, es un paraguas de plataformas. Entonces esa plataforma, por ejemplo, había apoyado el BDS en un momento dado, que ya me dirás tú qué tiene que ver, pero no todos. Entonces es una cosa compleja que todavía hay ahí un debate grande al respecto, pero bueno, lo que era originariamente la lucha por los derechos, pues en contra en denuncia del asesinato de George Floyd y la renuncia, el rechazo al racismo, pues que tenía esa nobleza al principio, pues se ha visto ensuciado, luego lo comentamos la semana pasada, por el vandalismo y por otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y el debate ha calado dentro de muchísimos grupos, sean de los que sean, de muchísimos tipos, cómo colocarse ahí. Y una de las cuestiones que a mí me ha llamado mucho la atención y me parecía interesante son algunas de las cosas que he visto en Facebook, en Twitter, en redes sociales al respecto. Una de ellas es de David Collier, que es un inglés, un británico, que decía básicamente, no solamente es que 1 de cada 3 judíos fueron asesinados hoy alrededor de todo el mundo. Los judíos no se pueden juntar para rezar, hablar, aprender, festejar o incluso para conmemorar el duelo sin necesitar un muro de seguridad para protegerlos de aquellos que quieren hacerles daño. Nuestros hijos necesitan guardas de seguridad. Así que, por favor, no me enseñen lo que es racismo y odio. Y me pareció muy interesante porque hay aquí hay un aspecto un poco olvidado, también lo hablamos la semana pasada, pues por ejemplo se habían visto vandalizadas sinagogas. Yo creo que muchos de los que están vandalizando, hay también debate de si es una cosa antioccidental en general, en fin, es muy complejo. Y luego otro que también me gustaba de estos comentarios es de la doctora Einat Wilf, a quien recomiendo a nuestros oyentes que la sigan en Twitter y que lean sus libros. Es una figura muy interesante que viene del laurismo israelí y dice que si los judíos tiraran abajo símbolos de su discriminación, opresión, persecución étnica, limpieza étnica y genocidio, ni una piedra ni una bandera quedarían alrededor del mundo occidental e islámico. La historia humana es básicamente una historia de brutalidad y explotación. Para mover hacia adelante tenemos que recordar y no borrar. Y esto me pareció una reflexión muy interesante, sobre todo ahora que hoy está viendo que no tiene nada que ver, evidentemente, pero cuando estamos hablando de los símbolos, ¿no? Cómo se persigue a los símbolos, yo estaba leyendo, y que no es que sea un símbolo, pero bueno, que querían que HBO bajaba de su plataforma la película Lo que el viento se llevó porque
porque daba una imagen distorsionada de lo que había sido la esclavitud o algo por el estilo, y te das cuenta cómo los simbolismos se han cobrado la dimensión que tienen, ¿no? Hoy veía en Boston han vandalizado la estatua de Colón, la han tirado abajo. Es una cosa, digamos, que todo aquello en lo que nos hemos construido pues está siendo atacado, y por un lado dices, bueno, ¿y quién se libra de esta purga? Porque no hay nada, también es descontextualizar las cosas, todo está fuera de lugar. En fin, hay ahora un verdadero discurso, un verdadero debate interesante, que me llama la atención que en los medios generales no está, ya al margen de la cuestión judía, que es, creo, la cuestión de la identidad, ¿no? Estas identidades y las luchas identitarias. Y que ya en su libro Philip Roth, La Mancha, creo que se llamaba La Mancha Humana, ya lo había hablado de ello, de un profesor que hacía un comentario y que lo echaban de la universidad, y toda la tragedia que quedaba por un simple comentario que había sido considerado racista y que no lo era. En fin. Bueno, son revisiones al pasado que se están dando por estos acontecimientos recientes, de los que Masa nos habla en esta última parte de Revista de Medio Oriente. Veremos cómo se desarrollan, porque también tanto en Bélgica como en Reino Unido se están retirando estatuas. Desde las mismas instituciones están pidiendo estas retiradas, se están realizando ya. Me parece una barbaridad, y lamento meterme en algo que no es mi línea, pero me parece una barbaridad. Vi precisamente en Inglaterra la estatua de Churchill vandalizada, de Churchill, de aquel que lideró Inglaterra sola frente al nazismo, retirada, el que luchó contra el verdadero fascismo. Lo dices, no, pero es que era racista, pero es que no sé qué. Señores, pongan las cosas en su contexto. Bueno, porque pues, si no vamos a empezar a pedir que retiren cosas. Incluso hubo la cuestión de la opinión está muy seria. Ahora, por ejemplo, un representante republicano, escribió un artículo en el New York Times donde pedía al ejército que interviniera. Se ha montado un escándalo que tuvieron que echar al líder al que llevaba la opinión, a los jóvenes, el New York Times tirando balones fuera. Parece que hay una imposibilidad de escuchar otras ideas. Es como que solamente hay una idea, y todo lo que sea una sola idea, una idea monolítica, pues es un problema. Y yo creo que retirar de esas estatuas es entrar en ese mundo de monolítico. Es como si empezáramos los judíos a pedir que no se estudiara más Pío Baroja. Hay que eliminar, yo qué sé, hay que eliminar a Cézanne porque era un antisemita. Yo creo que hay que tener un poco de hace falta tener menos sensibilidad, iba a decir, no es muy lindo, pero hay que situarse un poquito con los pies en la tierra, creo. Bueno, desde luego es un debate que se abre y que es muy interesante para que podamos hablar de ello en próximos programas también aquí en Radio Sefarad. Y nada, eso haremos, revisar los medios de comunicación contigo, Masa, en un próximo Revista de Medio Oriente aquí en Radio Sefarad. Gracias, como siempre, por estar una semana más con los oyentes. Muchas gracias, un abrazo grande.